Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de los martes al colegio. Esta es la segunda charla que vamos a impartir sobre lo que hemos denominado el ciclo del derecho del consumo. Esto es el derecho que rige entre los consumidores y los productores, vendedores de bienes y de servicios. Esta segunda charla, la primera fue de carácter más bien introductorio y general acerca de la naturaleza del derecho del consumo. Esta segunda va a un tema muchísimo más específico. Los desafíos que impone la Ley 20.009 sobre fraudes financieros. Un tema que ha traído mucha discusión, fallos diversos, fallos discordantes de los diversos tribunales, porque además esto se tramita en sedes diferentes. Por lo tanto, este va a ser un panel probablemente, y así lo espero y los invito, más polémico. ¿Quiénes nos acompañan hoy día? Va a moderar Mario Garfias, asociado senior de Ferrada Neme, y serán panelistas los abogados Claudio Vega, subgerente legal judicial del Banco del Estado de Chile, probablemente el banco con más experiencias, probablemente malas experiencias en la aplicación de la ley sobre los fraudes financieros. Eduardo Rebeco, abogado asociado del estudio Query, y Francisca Barrientos, académica de la Universidad Autónoma de Chile. Como ha ocurrido con este ciclo de este año 2025, lo estamos realizando en la biblioteca de nuestro Colegio de Abogados, ubicada en nuestra sede del centro de Santiago. Estamos los panelistas y hoy día hay bastante más público presente que nos acompaña y que, si es del caso, les pediremos también que intervengan, aunque lo principal son los panelistas. Y sin más, entonces, Mario, te dejo la palabra. Mario va a ser el moderador. Adelante, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, nos gustaría agradecer al Colegio de Abogados por darnos la oportunidad de tener este ciclo de charlas sobre derecho al consumo en esta instancia ya tan tradicional en el Colegio de Abogados como son los martes al colegio, y para hablar sobre un tema de particular interés, sobre todo a partir del año 2020, en plena pandemia, que es la Ley 20.009 sobre fraude financiero. Para ello, bueno, contamos con invitados de excelencia y primero me gustaría que perfiláramos en términos generales cuál es la historia y cuáles son las principales características de la Ley 20.009, y para eso me gustaría, Eduardo, preguntarte directamente a ti, ¿cuál crees que durante toda su historia de existencia de la Ley 20.009 y con las reformas posteriores que existieron son los principales avances y contrastes de esta regulación? Bueno, gracias Mario por la presentación, la pregunta. Agradezco al Colegio de Abogados por esta instancia, a los jueces de policía local presentes, a los actores de este ecosistema financiero y, por supuesto, a todos los invitados que nos hemos desarrollado en este ámbito financiero. Respondiendo a la pregunta, Mario, yo creo que el hito directriz que marca en que tenemos una normativa que hizo relación con los fraudes financieros se remonta hace harto tiempo atrás, al año 2005, en que se dicta la Ley 20.009. Y esa Ley 20.009 es bastante particular porque se limitaba a los usuarios de tarjetas de crédito en situaciones de extravío, hurto o robo. Y ya les podrá llamar la atención el hecho de que solo se limitara exclusivamente a las tarjetas de crédito, dejando de lado, desde luego, las tarjetas de débito, las tarjetas de pago con provisión de fondos y, desde luego, las transacciones electrónicas. Estamos hablando recién del año 2005. Otra característica de esta ley, cuando se introduce, es que desplazaba la responsabilidad hacia el emisor una vez que se practicara una notificación por parte del usuario, lo más pronto posible, cuando tomara conocimiento de una transacción que es desconocida, una operación desconocida. El problema es que se desplazaba la responsabilidad del emisor con posterioridad al aviso, pero respecto de todas aquellas situaciones ocurridas con anterioridad al aviso, el usuario seguía siendo responsable, en este caso el tarjetaviente de tarjetas de crédito. Además, esta normativa establecía un conjunto de delitos, de consagraciones que eran de competencia de la justicia penal, pero en lo que respectaba al procedimiento eventualmente, si había un desconocimiento de transacciones, había que recurrir a las normas generales. O sea, vale decir,
Aquí las posibilidades de accionar las tenía solamente el usuario, no el emisor. Las posibilidades del usuario se limitaban a recurrir ante un juzgado de policía local vía ley 19.496 mediante una acción individual ante el juzgado de policía local de su comuna o de la comuna del usuario, recurriendo, digamos, a la ley 19.496, por ejemplo, una infracción al deber de profesionalidad, una infracción a la seguridad en el consumo y acompañada de una pretensión indemnizatoria, indemnización de perjuicios patrimoniales y morales. También estaba la posibilidad, y era como se agotó, digamos, en la práctica, de recurrir vía acción constitucional de protección. Y la mayoría de los usuarios lo que fabricaban en la práctica era que se afectaba su derecho de propiedad. Y para estos efectos se construyó la figura del depósito irregular para entender de que todos los tarjetavientes, los usuarios, eran dueños, digamos, de los fondos que estaban siendo defraudados. Y esa fue, digamos, la teoría que ganó más práctica en todo este tiempo normativo. Y además quedaba la posibilidad siempre de accionar conforme a los tribunales ordinarios de justicia vía responsabilidad contractual o extracontractual. Pero si se fijan, en el fondo quien tenía la carga era el emisor era el usuario ante el emisor, y durante todo el tiempo en que se estaba discutiendo toda esta problemática, el usuario tenía que seguir pagando su tarjeta de crédito con los intereses, con los recargos asociados a ello. Esto cambia recién en el año 2014. 2015 con la ley 21.234, en que viene a ser un gran cambio normativo en el sistema de desconocimiento de transacciones. Y aquí es donde cambia totalmente el panorama, porque se cambia el foco. Es el emisor ahora quien tiene que recurrir ante un juzgado de policía local para impetrar su acción en contra del usuario. Y para ello no requiere acreditar el estándar general de la culpa que está establecido en la ley 19.496. O sea, si uno examina la ley 19.496, a partir del deber de profesionalidad, el deber de seguridad, uno podría entender que uno tiene que accionar un proveedor, un emisor, conforme al estándar de profesionalidad del hombre medio, el buen padre de familia. En cambio, con la ley 21.234 se cambia este estándar a la culpa grave o el dolo. O sea, vale decir, la única forma en que se podría eventualmente atribuir responsabilidad a un usuario es en la medida en que en el desconocimiento de esas operaciones o transacciones se acredite que obró maliciosamente, una intención positiva, digamos, de engañar a los emisores, o que optó con aquella falta de diligencia grosera, manifiesta, tendiente a provocar eventualmente que derivó, digamos, en un desconocimiento de transacciones y en la materialización de un fraude. La gran importancia también de esta ley 21.234 es que cambia el foco también no solo en las tarjetas de crédito, y se amplía y tenemos métodos de pago. Los métodos de pago tenemos a las tarjetas con medios de pago, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos y otros medios similares, y también se incorporan las transacciones electrónicas. Entonces se amplía desde luego el margen de operatividad de la ley 21.234. Con la posibilidad ahora que el emisor accione en contra del usuario en la medida que acredite culpa, grave o dolo, pero la gran reforma y lo principal de esta normativa es que estableció un umbral. Esto es lo que nos pena hasta el día de hoy, digamos, porque se estableció un umbral vía ley de hasta 35 unidades de fomento, de tal manera que en caso de existir un desconocimiento de transacciones que, por ejemplo, fuera superior a 35 unidades de fomento, desde luego, transcurridos 5 días hábiles desde el desconocimiento de la transacción, desde el aviso, necesariamente el emisor tenía que restituir el dinero defraudado hasta las 35 unidades de fomento. Responsabilidad objetiva, sin discusión, sin posibilidad de poner en discusión este monto de 35 unidades de fomento ante los tribunales de justicia. Solo la ley establecía la posibilidad que en lo que se superara a las 35 unidades de fomento, pudiera el emisor, en la medida en que acreditara culpa, grave o dolo, iniciar su correspondiente acción ante los juzgados de policía local. Y aquí se genera la trampa. Hecha la ley, se genera la trampa y en el fondo se empezó a generar en la práctica la evidencia empírica de que la mayoría de los fraudes bancarios eran por monto inferior a 35 F. Y en situaciones bastante particulares, por ejemplo, en giros, en cajeros automáticos, en cajas vecinas, y aquí el principal afectado fue Banco Estado. Sí. O sea, hay cifras que ha sacado la Comisión para el Mercado Financiero que evidencian que más del 50% de los reclamos del principal afectado era Banco Estado producto de esta situación. Y eso derivó, desde luego, en la última reforma con la ley 21.673 de mayo del año pasado. ¿Cuál es el principal cambio normativo de esta normativa? De partida, sigue el umbral de 35 unidades de fomento, pero ahora con la posibilidad de que el emisor pueda discutir mediante una medida prejudicial
de suspensión de cancelación de cargo o restitución de fondos, en la medida que tenga antecedentes de culpa grave o dolo en contra del usuario. Además, también se robustece el sistema. Si bien antes bastaba con la mera notificación o el aviso para efectos de proceder con todo este sistema de desconocimiento de transacciones, hoy en día la mayoría de los emisores pueden exigir una declaración jurada simple y además es obligatorio acompañar una denuncia ante las autoridades con competencia penal. E incluso el no acompañar el comprobante de la denuncia dentro de los 30 días hábiles desde la presentación del reclamo deriva en una sanción de retractación. Ya vamos a ver que eso también genera problemas porque este plazo de los 30 días no se condice con el plazo para accionar ante los juzgados de policía local con anterioridad para efectos de interponer esta medida prejudicial de suspensión de cancelación de cargo o restitución de fondos. Eduardo, perdona que te interrumpa y que me meto en el moderador. ¿Cesa, por lo tanto, la responsabilidad objetiva que estuvo vigente hasta el 2024? Claro, esa es una muy buena pregunta porque se genera la discusión de qué pasa con aquellos montos inferiores a 35F. Y si se fijan, yo lo que he tratado de explicar es que teníamos un problema pre-ley 21.673 y hoy en día existe la discusión de qué pasa con las demandas por monto inferior a 35F. Y acá tenemos disparidad de criterios. Ustedes saben esto de competencia de los juzgados de policía local y también las cortes de apelaciones tienen distintos criterios dependiendo de la jurisdicción donde estemos litigando. Hay juzgados de policía local en que estiman que no procede demandas por monto inferior a 35F, porque la ley no establece un plazo, digamos, expresamente en la ley 20.009. Otra parte de la jurisprudencia, yo diría con un poco interpretando el hecho de que existe un silencio por parte del legislador, estiman que, desde luego, la responsabilidad no es objetiva y, por consiguiente, sí se podría interponer una acción por culpa grave o dolo por monto inferior a 35F. El problema, siguiendo un poco todo lo que genera esto en la práctica, es que tampoco existen plazos claros de cuándo entender de que uno podría accionar ante los juzgados de policía local. Porque se fijan estos montos de inferior a 35F de 10 días hábiles, si es superior a 35F se amplía a 7 días hábiles, y queda la duda de qué pasa entonces con los montos inferiores a 35F y a qué plazo se deberían recoger. ¿A estos 17 días hábiles? O eventualmente entendemos de que existiría un plazo de prescripción de la acción ordinaria, o sea, los 5 años, por ejemplo, que regirían normativa civil. Y te vuelvo a interrumpir, perdona. ¿Cuál prescripción es? ¿5 años o la más breve de la ley de juzgado de policía local? Claro, es que uno entendería de que eso es sumamente relevante porque la acción que emana de la ley 20.009 no es una acción infraccional, es una acción civil declaratoria. Por consiguiente, la acción infraccional es un plazo de 2 años desde que se hace la infracción, pero no es la hipótesis en la que se sitúa el legislador en la ley 20.009. Tendría que ser una acción civil indemnizatoria. Por consiguiente, uno entendería 5 años, digamos, desde que la obligación se hace exigible. Pero ustedes probablemente me van a hacer una contrapregunta. ¿Cómo, en el fondo, los consumidores, los usuarios van a esperar 5 años que los demanden ante un juzgado de policía local? Sí. A mí me gustaría que volviésemos a un tema que ha estado un poco circulando en lo que hemos hablado y que tiene relación de la razón por la cual estamos acá, que son estos ciclos de charlas de derecho del consumo, ¿no es verdad? Tú al principio, Eduardo, de tu respuesta señalaste que desde un principio en la ley de fraude los consumidores debieron recurrir a los juzgados de policía local a efectos de hacer valer la responsabilidad del emisor de tarjeta de crédito, ¿no es verdad? Me gustaría preguntarle a Francisca, en este caso particular, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este régimen de la ley de fraude? Si es que acaso se limita a aquellos supuestos en que además estamos en presencia de una relación de consumo y por lo tanto de aplicarle la ley del consumidor, si solamente, si es que en realidad su ámbito de aplicación es más amplio y aplica a cualquier usuario de, en este caso, medios de pago. Gracias, Mario. Bueno, saludar al Colegio de Abogados, a la persona Pedro Pablo, a las autoridades y públicos que vinieron a presenciar y a debatir sobre este tema y también a quienes estamos sentados aquí para debatir. Con respecto a ese tema, la verdad es que se discute. En principio, si uno ve la ley, el tenor de la ley, parece ser que el emisor, claro, es mucho más amplio de aquel que el CERNAC financiero, la parte de la ley que se conoce como CERNAC financiero, denomina proveedores financieros, pero el usuario puede ser cualquier persona, no solo un cliente consumidor, sino que en realidad cualquier tipo de cliente. Hay alguna discusión a nivel doctrinal
Respecto al ámbito de aplicación, profesor de la masa, si mal no recuerdo, establece que solo se le aplicaría a los consumidores, pero en realidad es mucho más amplio, pese a que todas las vicisitudes y la alta judicialización que existe, incluso ya está acuñado que de clientes pasan a delincuentes, existe en el ámbito del consumo, cuando el cliente es una persona natural, un ciudadano de a pie, que hace efectiva una operación, denuncia una operación sospechosa y termina demandado, ¿cierto?, como de alguna manera cómplice o autor del fraude. Perfecto. Y también me gustaría volver sobre otro aspecto que también tocó Eduardo, que se refiere a esta praxis que se terminó dando a partir de principalmente el año 2020 en adelante, de ciertos abusos en el sistema de protección instaurado en la ley de fraude. Me gustaría preguntarte, Claudio, tú como abogado de Banco Estado y como parte afectada, ¿cuáles han sido los efectos que ha tenido esta regulación y en particular esta mala praxis a la que se refería Eduardo? Ya, perfecto, Mario. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados, al panel que está acá, a los invitados. La verdad que los efectos de las modificaciones legales yo creo que los dividiría en dos grandes momentos. El 2020, la 21.234, que probablemente de cara a la institución que represento, fue lo más nefasto que nos puede haber pasado probablemente en la historia patrimonial del banco en temas de responsabilidad. Se dio la paradoja efectivamente de que es una ley que estaba estructurada en base a un umbral de 35F, cerca del $1.000.000 en ese tiempo, y se dio también la paradoja moral sociológica de que las personas empezaron a pasarse el dato, de que se podía efectivamente reclamar, el banco se demoraba 5 días en devolver el dinero, y a sabiendas de que más del 90% de los casos eran autofraude, derechamente autofraude, con todas las connotaciones penales que tiene eso, y la poca posibilidad también de perseguirlo penalmente de una manera exitosa. Claro, el banco empezó a desembolsar esos dineros, teniendo los videos probablemente de la misma persona del cliente sacando en el cajero automático. La mayoría de los casos eran presenciales en ese momento. Más del 90% del autofraude fue en cajero automático con tarjetas que son imposibles de clonar, que son con chip. Entonces, a sabiendas de que esto está efectivamente siendo un autofraude, pagamos, por lo menos yo creo, más o menos un semestre, que si uno lo proyectaba en el futuro, eran prácticamente todas las utilidades del banco en un año que se podían consumir. Ese era el nivel de lo catastrófico que era esta especie de caja pagadora. ¿Cómo estaba estructurada un poco la ley 20.000 del año 2020? Pero afortunadamente, digo, con la modificación del 2024, y no es que quiera hacer una oda de la modificación del 2024, porque sí tiene muchas cosas yo creo que todavía se pueden perfeccionar. Afortunadamente el desangre paró, uso esa palabra porque coloquialmente puede entenderse mucho mejor, creo yo, y paró dramáticamente. Solamente, como dato, no sé, al mes llamaban 100.000 personas reclamando un fraude. Hoy día llaman 29.000. Y no creo que hayan cambiado tanto las condiciones, pero claramente hay personas que ya no tienen un incentivo a llamar para efectos de que se les devuelva el dinero, las 35F. El umbral claramente no es tanto el problema hoy día. Hoy día las medidas de inicio del reclamo, tanto la declaración jurada como la denuncia, ya generan un freno importante en lo que es el derecho a reclamar. Y si yo tuviera que encasillar esto como un efecto positivo, efectivamente desde el punto de vista patrimonial, como emisor de un banco que es sistémico, que tiene más de 15 millones de clientes, que probablemente cada chileno tiene algún producto acá, fue un impacto positivo. Ahora, hay otras paradojas, tenemos que demandar a los clientes, se genera una pérdida de confianza, obviamente, con un cliente que estamos demandando. Nadie lo entiende, muchas veces los clientes no les es fácil entender que el propio banco lo está demandando. Se ha generado también mucho cierre de cuentas, especialmente en el periodo anterior, en que obviamente la pérdida de confianza se cerraba.
miles de cuentas se cerraron en ese periodo, lamentablemente, porque se abusó obviamente de la buena fe que tiene todo contrato bancario. Pero te diría eso, Mario, como que no quiero señalar que solamente el efecto ha sido malo de la última modificación. Creo que de cara al tema patrimonial específicamente ha sido un buen cambio. Perfecto. Y de lo que tú me dices, Claudio, da la sensación de que al menos antes de las modificaciones del 2024, al banco no le quedaba más que pagar, o sea, restituir fondos o cancelar cargos. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Francisca, en definitiva, ¿cuáles son las condiciones o cuáles eran las condiciones en el régimen de la ley 20.009 con las modificaciones del año 2020 para que operase la restitución, o cómo se entendieron la verificación de esas condiciones? Gracias. Sí, había una teoría que surge a propósito de este fallo tan famoso que califica el contrato financiero como un depósito irregular. Ahí yo tengo mis dudas, en realidad, con eso, ¿cierto? Pero sin duda que la confianza forma parte de la esencia del contrato. La confianza es intuito persona, ¿cierto? Y forma parte de las obligaciones recíprocas que tienen ambas partes, tanto el emisor como el usuario. De ahí entonces, y por la disposición de la ley, el artículo 5º, 6º, se dice en general, grosso modo, ¿cierto?, que tiene que restituir el emisor, salvo que demuestre dolo o culpa grave, ¿no? Y eso se entendió literal. Las autoridades, hasta el momento la judicatura, y no varió, es en esa parte la reforma del 2024, y de ahí surge también esta hipótesis de la responsabilidad objetiva, que yo también tengo mis dudas si es que calza o no después de la reforma también, ¿no? Una cosa es el aspecto procesal y otro es el régimen propiamente tal que existe. Entonces, bajo la idea de la restitución a todo evento, salvo que se judicialice, como se contaba, por ejemplo, una de las cosas que más a mí particularmente me llamó la atención fue que el sindicato del Banco Estado participó activamente en el proyecto que ahora es ley, la última reforma, denunciando verdaderas afectaciones contra la integridad física de los trabajadores por denuncias que querían ser rechazadas a propósito del fraude o el autofraude, ¿no? Esa es una cara de la moneda, porque si la ley, o se interpreta que la ley restituye a todo evento, era cosa de sacar dinero al cajero automático, por eso que los números le bajaron al Banco Estado, pero todos los demás bancos, privados, comillas, están en alerta porque le han subido los números a través de otro tipo de fraude por medio electrónico. Ojo ahí entonces. Y por otra parte, ¿cierto? Tenemos a un consumidor que puede ser inocente, eso se tiene que demostrar, hay juicios para eso, ¿cierto? Pero la única opción legal también, al parecer, era esto de probar dolo, o sea, realmente la maldad, ¿no? Como esa intención positiva que refería Eduardo, o que fue muy torpe, que lo llamaron y se creyó el cuento de la tía Juanita, ¿cierto? Como se dice en general. Esta idea de la restitución a todo evento hace que el sistema esté trizado, porque no existen incentivos para ninguna de las partes y se mantuvo por reforma. No sabemos qué va a pasar en la praxis judicial. No puede ser que simplemente por la operación sospechosa haya que restituir, salvo demanda. Los incentivos se cruzan para que los emisores dilaten estos poco tiempo que tienen, 10 o 15 días, y con eso siempre, aunque sea por $1, yo me acuerdo haber conversado con un juez de policía local que tenía demandas por 7.000, 4.000 pesos reclamando fraude, ¿cierto? Para que se dilate la entrega de ese dinero con la judicialización. Y ese es un gran problema muy grueso que subsiste hoy en día, incluso se acentúa más post-reforma. Entonces, eso es la teoría de la restitución a todo evento. Quiero hacer una pregunta así un poco desde el público. No estamos hablando de restituir, estamos hablando de que finalmente a la institución financiera le extraen dinero 2 veces, ¿o no? Depende cómo se vea, si lo ves como algo fungible, ¿cierto? Porque la idea es que el cliente teóricamente tiene el dinero. Teóricamente alguien se lo extrae ilícitamente.
ese dinero salió una vez, ya digamos, el cliente lo tiene en su poder y el banco ya no lo tiene y el banco lo tiene que restituir. Multiplicación de los panes fue lo que se dio. Y se en la multiplica, práctica, entonces. Habían verdaderas mafias asociadas ilícitas hoy día que hayas presentado por ese tema, pero efectivamente se ofrecía el negocio afuera del banco. Se acercaba una persona y decía, oye, yo sé cómo tú puedes, no sé, querés 300.000 pesos, préstame tu cuenta, Pero saquemos la plata. había que tener capital. Sí, pero era 1.000.000 de pesos y ahí se multiplicaba todas las veces que fuera necesario. Un tema complicado. Precisamente por la complejidad del tema, acá se ha hablado harto de alta tasa de judicialización, sobre todo con este problema de que en definitiva a partir de la ley 21.234 lo que se hace es obligar al emisor, en términos generales, a demandar a sus clientes. Entonces me gustaría también ver algunos aspectos más prácticos vinculados con la tramitación de todo este procedimiento, ya tanto desde la presentación del reclamo por el cliente como hasta su judicialización ante los juzgados de policía local. Me gustaría, Eduardo, si tú, en tu experiencia como abogado litigante, nos podrías referir algunos de los problemas prácticos que se han dado ante los juzgados de policía local en la tramitación de este tipo de procedimientos. Ya, perfecto, Mario, sí. Es interesante y es todo un desafío iniciar este tipo de acciones ante el juzgado de policía local. Señala la ley del domicilio del usuario. Y desde ahí entramos en un problema porque muchas veces cuesta notificar a los usuarios. Incluso yo diría, y con esto me hago responsable, que muchas veces antecedentes principalmente dolosos de usuarios, principalmente con monto inferior a 35 F, tienen varios domicilios. Incluso cuando uno va a notificarlo, va al sector judicial, el sector judicial no logra. Entonces ya tenemos un problema porque si cumplimos a rajatabla la ley, habría que restituir esos fondos en la medida en que no logremos notificar. Bueno, en la medida en que emprendamos estas acciones y en la medida en que exista un aviso, incluso hoy en día además no basta el aviso, sino que la ley 20.009 establece otro hito, que es el reclamo, y eso genera otra discusión en la práctica porque los juzgados de policía local estiman que los plazos se cuentan desde el aviso y otros estiman que se cuentan desde el reclamo. Yo, de partida, me caso por esta segunda postura porque lo que exige precisamente la ley 20.009 es que se materialice el reclamo para efectos de que nazcan los plazos de cancelación de cargos, restitución de fondos o interposición de las demandas judiciales. Y el reclamo principalmente se produce, si uno examina el artículo 4, inciso 3, con la materialización de la denuncia de la declaración jurada. En la medida en que existe una declaración jurada, no obstante que es opcional, pero si se establece por parte de un emisor y se utiliza esa fórmula y lo realiza un determinado usuario, desde ahí se empezarían a contabilizar los plazos. Entonces, pongámonos en la escena judicial y accionamos a partir del reclamo dentro de los plazos que nos figura la ley, demandando ante el juzgado de policía local del usuario. Y pongámonos en la situación de que somos sumamente previsores e iniciamos una medida prejudicial de suspensión de cancelación de cargos, restitución de fondos. Lo primero que nos exige la ley es acompañar antecedentes que constituyen presunción grave del dolo o la culpa grave. Y aquí entramos en un problema porque principalmente la principal herramienta que tienen las entidades financieras es principalmente el informe de la unidad de fraude. Y acá tenemos nuevamente discusión por parte de los juzgados de policía local porque algunos juzgados de policía local no lo admiten como prueba porque estiman que emana de la propia parte, o sea, de la misma institución financiera, que otra prueba en el fondo podrían aportar, digamos, la entidad financiera. Ustedes me podrían decir, ya, pero ese informe hay que ratificarlo, eventualmente tendrá que declarar en juicio ese informante, digamos, ese perito por parte de la unidad de análisis financiero de la entidad financiera. Pero aquí estamos hablando de una medida prejudicial de suspensión de cancelación de cargos, restitución de fondos sin audiencia. Es sin traslado a la contraparte, no se notifica a la contraparte. Entonces, por consiguiente, el juez de policía local tiene un plazo de 10 días hábiles, fija la ley, en virtud de los antecedentes que se presentan. Entonces, ya entramos en un problema porque el estándar de algunos juzgados de policía local es sumamente alto y otros, en virtud de la sana crítica, tienden a flexibilizar los criterios y acceden a la suspensión de cancelación de cargos, restitución de fondos. Dos opciones. Puede que se acoja esta suspensión de cancelación de cargos, restitución de fondos y luego la ley dice que hay que demandar en un plazo de 10 días hábiles, ampliable a otros 10 días hábiles, solicitando que se mantenga la suspensión de cancelación de cargos, restitución de fondos. Si demandamos, ahora la ley nos exige notificar dentro de un plazo de 5 días hábiles y eso es inconcebible. Yo creo que todos aquellos que nos dedicamos a la litigación en juzgado de policía local sabemos que es imposible notificar dentro de 5 días hábiles. Entonces, ahí se genera otro problema porque hay algunos juzgados de policía local, incluso cortes de apelaciones,
que han estimado que el no notificar la demanda dentro del plazo de 5 días hábiles implica la pérdida de la medida prejudicial o implica incluso la pérdida de la posibilidad de accionar conforme al procedimiento, y otros estiman incluso que no hay sanción alguna, porque la ley no señala sanción. Pero ya desde luego se imaginarán de que no tiene lógica alguna, es irrisorio un plazo de 5 días hábiles para notificar la demanda una vez interpuesta. Vamos a la otra opción. Imaginémonos que nos rechazaron la medida prejudicial de suspensión de cancelación de cargo o restitución de fondos. Acá viene el primer gran problema, que es que si el monto es inferior a 35F, la ley no señala absolutamente nada. Solo habilita para interponer la demanda en caso de que el monto sea superior a 35 unidades de fomento. Y aquí viene una de las grandes debilidades de nuestro sistema, porque yo les diría que la mayoría de la jurisprudencia, lamentablemente, principalmente en juzgado de policía local, estima que no se puede demandar por monto inferior a 35F si es que se rechaza la medida prejudicial de cancelación de cargo o restitución de fondos. Esto se ha ido alivianando por algunas sentencias de juzgados de policía local en base a lo que conversábamos delante, de que han dicho que en realidad la responsabilidad post-ley 21.663 no es objetiva. Y precisamente el hecho de que no digan nada el legislador implica interpretar e integrar esa falta y ese vacío normativo. Y conforme a la historia de la ley y al objetivo del legislador, precisamente lo que se busca es tratar de declarar la culpa grave en la medida en que existen antecedentes. Pero que justificaría la culpa grave. Disculpa que te interrumpa ahí un poco, porque entras en un aspecto clave que dice relación con la necesidad de acreditar culpa grave o dolo. Me gustaría cambiar un poco y preguntarle a Claudio por cuáles son, en definitiva, teniendo en consideración esta carga, los resultados que ha obtenido el banco como entidad demandante en este tipo de procedimientos y cómo han impactado en esos resultados el establecimiento de presunciones de culpa grave o dolo en la nueva reforma de la ley 21.673. Perfecto. A ver, yo creo que partió esto ya 1 año y medio, más o menos llevamos con la modificación legal. Partimos lento, obviamente, con una implementación de un equipo de abogados a nivel nacional, porque esto es comunal. Es judicatura que es muy compleja de llegar, incluso para un abogado a lo mejor que está en Rancagua, que tiene que ir a lo mejor a Marchigua, a Pichilemu, viajar, prácticamente pierden todo el día en esto. Hay una logística bien compleja de cara al emisor de poder judicializar. Pese a eso, la banca hoy día tiene decenas de miles de medidas prejudiciales y juicios propiamente tal de la ley 20.009. Pero en términos de éxito ha sido favorable. Yo creo que el 2/3 aproximadamente de las medidas prejudiciales que se presentan son acogidas. También hay ciertos parámetros de desistimiento de los clientes muchas veces cuando se presentan acciones. Pero sí lo que ha pasado es que el colapso de los juzgados de policía local ha llevado a que esos 10 días que contempla la ley para resolver una medida prejudicial pasen a ser promedio 3 meses, o incluso 6 meses, o incluso 1 año. Y probablemente ahí, de cara al cliente, es complejo dar una explicación de qué está pasando acá. Hay un problema, obviamente, de capacidades, incluso para nosotros como banco también hay un problema de capacidades de poder, nosotros si quisiéramos a lo mejor plantear todas las demandas posibles, sería terrible de cara a la judicatura. Entonces, nosotros también tenemos una política de judicialización, no necesariamente que tiene que ver con montos, porque también ahí tiene que ver un tema de prevención de riesgos, pero se va viendo el carácter del cliente para efectos de demandar muchas veces que nos lleva a tratar de enfocarnos quizás en los casos que tienen mucho más asidero, un caso de autofraude o una negligencia muy extrema del cliente en el uso de sus credenciales. Pero en general ha sido, al menos en juzgado de policía local, exitosa. Obviamente también la judicatura por el lado de protección, por el lado constitucional, también ha ido evolucionando con el correr de la última modificación, la 21.263, y ha ido aclarando temas. Por ejemplo, lo que decía Eduardo, el tema del aviso y el reclamo, esa diferencia. La Corte de Apelación de Antofagasta es súper clara, que son instancias distintas, cómo se cuentan los plazos. También hay fallos de la Corte de Apelaciones de Concepción, que lo revocó después la Suprema, en que omitía, por ejemplo, esto es bien curioso, se exige hoy día una declaración jurada y una denuncia, y de cara a un consumidor hipervulnerable, la Corte de Apelaciones de Concepción dijo no se le puede exigir a un consumidor hipervulnerable esto. Pero la Corte Suprema lo revocó y dijo no, sí, se le tiene que exigir porque es lo que contempla la ley, igualdad ante la ley, básicamente. Pero han salido fallos de fondo bien interesantes, al menos en la parte constitucional, en el tema de los recursos de protección. Yo diría que el colapso no es solo, obviamente, juzgado de policía local, la banca está colapsada,
los demás intervinientes del Ministerio Público qué decir. O sea, pocas veces conocemos una condena por temas de ilícitos penales, porque ellos reciben todas las denuncias. ¿Y qué pasa con eso? Uno tiene que preguntarse eso, y es complejo. Hay un tema de capacidades, de recursos, que a todas las entidades lo incumbente no afecta. Perfecto. Y Francisca, tú respecto de esta necesidad de acreditar la culpa grave o el dolo del usuario, ¿te parece que es un criterio razonable para atribuir o no responsabilidad o al usuario o al emisor en el fraude? ¿Y qué impacto tiene esto o cómo tú has visto que esto se ha resuelto por los tribunales de justicia? Lo que pasa es que el sistema está fragmentado, porque si la restitución, indemnización opera a todo evento, tiene que haber una cláusula de salida, ¿cierto? De alguna manera, esto opera como una especie de subsidio, como un sistema de seguridad social más que un régimen de responsabilidad civil resarcitorio frente al daño pago, ¿no? Y con el estándar legal, y si uno lo interpreta de manera literal, solo se excusa de esta indemnización, restitución por dolo, culpa grave, es mucho más objetivo que incluso los regímenes más objetivos que tenemos, como la responsabilidad nuclear, ¿no? Se vuelve en realidad como una especie de subsidio, pago a todo evento. Y ese es el criterio, porque también, claro, ¿dónde se instala esto? Y se discutió mucho en su momento en los juzgados de policía local, que son expertos en temas de protección al consumidor. Entonces, desde el punto de vista de los principios y la integración con la ley de consumo en esta 20.009, es muy difícil demostrar que la persona quería y sabía que le estaban cometiendo un fraude, ¿no? Sobre todo cuando se presenta como única prueba, y esto está documentado, este certificado interno del banco en donde no se conoce tampoco cuál es la gestión, si hay procedimiento de reclamo, si la persona puede interpelar o no durante ese procedimiento, etc. Dicho eso, entonces, vienen estas presunciones de dolo, ¿no? Que las conocemos desde el derecho civil, pero en casos muy, muy extremos. Por ejemplo, cuando el heredero quiere matar mata al causante. Y aquí le estamos diciendo al cliente, usted podría ser potencialmente análogo. Es tan grave que cometa un fraude, pero si es cliente. Yo mi cuenta la tengo desde que era estudiante en la universidad. Ahora no se puede sacar, ¿cierto? Porque la ley de consumo prohíbe que en la misma sucursal educacional exista, ¿cierto?, algún establecimiento financiero, pero y la mantengo. Y si me llega a tocar un fraude, me van a demandar, estoy absolutamente segura. ¿Y qué pasó con la confianza ahí? ¿No? Entonces, claro, frente a ese escenario en donde el régimen de una parte es muy estrecho y la salida tiene que ser estrecha, y por eso los jueces han interpretado muy restrictiva, hay muy pocos, si es que yo no he detectado, no sé, Eduardo, tú, si hay fallos de dolo, por ejemplo. Culpa grave, sí, ¿no? Ahora, la culpa grave equivale al dolo. Es torpeza, una señora que la llama, pero igual es discutible, porque era una señora mayor de edad, un adulto mayor, que la llamaron y cayó en el cuento del tío. Pero uno dice, bueno, y ahí donde está la hipervulnerabilidad, por ejemplo, si era una señora que no estaba acostumbrada a la banca digital. Entonces es muy complejo, y estas presunciones de dolo vienen a complejizar más el sistema, ¿cierto? Diciéndole al emisor de alguna manera que tiene incentivos legales para quebrar esta confianza en estos contratos que además son a largo plazo. Si uno no está en el sistema financiero para desbancarizarse, todo lo contrario. Y la inclusión financiera y el hecho de que tengamos el mercado robusto que tenemos por alguna razón, ¿no? Entonces hay que mirarlo con mucho detalle. Perfecto. Ya en honor al tiempo, nos va quedando poco tiempo, me gustaría hacerle una última pregunta a cada uno de ustedes en sus respectivos roles como litigante en la materia, como académica, Francisca, y como abogado del Banco del Estado. Tú, Claudio, me gustaría saber qué aspectos, y por favor, brevemente también en honor al tiempo, consideran ustedes que exigen modificación en el actual régimen de la ley de fraude luego de las modificaciones introducidas por la ley 21.673. Ya, si hay que pedir deseo, todavía no es nadie. No me voy a referir mucho a lo procesal, porque me imagino que ahí Eduardo, especialmente Francisca, a lo mejor se van a referir. A ver, primero creo que
pronto van a empezar actores formalmente, como son las fintech, los iniciadores de pago acá en esto. Y no hay que olvidar que no es solamente el banco con el consumidor que está en esta relación, sino que van a empezar también iniciadores de pago de manera formal a operar en esto. Y la ley contempla un artículo referente al tema, pero es casi letra muerta. No aparece tan claro cómo es el mecanismo para ser responsable a la fintech, más allá de un juicio ordinario, obviamente, que uno podría demandar como banco si es que una fintech a lo mejor no responde, porque finalmente el reclamo cae en el banco, en el emisor. Entonces ahí creo que se puede mejorar el tema a nivel legislativo. Probablemente, bueno, y esto también una idea de la Asociación de Bancos, hay que estudiar o reestudiar el tema de los seguros. Hoy día existen ciertos seguros que tienen que ver con el tema de fraude, que no estarían dentro del ámbito de aplicación de la ley 20.009. Pero como partió el año 2020 con la ley 21.234, se eliminó mucha cobertura, que a lo mejor hay que estudiarlo, hay que ver si efectivamente el consumidor va a estar más seguro de esa manera, la litigación baja, a lo mejor, porque no va a estar el banco con un incentivo a estar demandando y quebrando una relación de confianza, como decía Francisca. Y otros temas que quizás no son tan legislativos, pero sí van de la mano, que tienen que ver uno con la judicatura de policía local, cuando se moderniza, cuando tenemos un PEJUT de policía local. Que eso también tiene un impacto tanto en la reportería que tiene que estar haciendo la banca, que también es un trabajo gigante, y para el CMF también es un trabajo complejo de administrar, me imagino, sin tener a lo mejor un contraste, a lo mejor en un portal único de policía local. Así que creo yo que esos son temas obviamente de recursos, que una política de Estado, me imagino, respecto del tema de policía local, pero claro, hoy día ya estamos en el siglo XXI hace rato, creo que hay que meter capacidad y recursos a ese tema, al tema de la judicatura de policía local. Perfecto. Francisca. Lo que pasa es que es complejo porque estamos cada vez más sofisticados en lo que refiere a temas de ciberseguridad. Vamos a tener múltiples agencias mirando esto, la CMF, el CERNAC, que ya declaró una agenda en materia de fraude, probablemente la agencia de datos y también la ANSI podría estar involucrada, digamos, de manera paralela en estos temas. Entonces, sería súper bueno en el ámbito de los deseos, me gustó esa, como esclarecer, porque si realmente estamos frente a una responsabilidad objetiva, al menos desde la teoría, las posibilidades que caben para no responder no son las subjetivas, no es dolo, no es culpa, es caso fortuito, es fuerza mayor, entonces no nos calza, porque cuando no nos calza algo, o le ponemos, lo renombramos o lo hacemos ajustar al sistema, y aquí está todo un poco torcido, ¿no? Puede ser, la responsabilidad objetiva viene acompañada de seguros, por una razón económica, por una razón de seguridad jurídica, ¿cierto? Pero frente a otras excusas, transparentar la gestión de la denuncia ante la operación sospechosa. No puede ser que la única prueba del banco sea este informe interno, ¿no? Quizás por ahí auditarlo de alguna manera, se lo he escuchado no la veo ahí, pero se lo así a la jueza de policía local, lo hemos conversado varias veces de Providencia, porque es una autoprueba. Pues, entonces, eso en un escenario, a ver, si estamos en una relación de consumo, esto hay digamos, por la razón en sí misma, ¿no? Es de la esencia que sean asimétricos. El consumidor, a mí no me gusta decir la parte débil, pero es vulnerable. Entonces hay que partir desde un proteccionismo, pero no ser súper proteccionista, ¿no? A nivel de avalar autofraude. Entonces yo creo que la alta judicialización, como en otros casos, viene de la mano de las deficiencias técnicas que tiene la ley. Hay tantas cosas, es una ley tan enredada, cuesta tanto que esclarecer al menos los principios básicos en virtud de la cual se sustentan ya ayudaría mucho. Gracias, Mario. Sí, para ir finalizando, o sea, yo creo que es de clara evidencia que es lógico que se va a reformar esta normativa nuevamente. A mí no me cabe ninguna duda en los próximos años. Muy probablemente pronto se va a reformar. Ahora, hay cuestiones que desde un punto de vista procedimental es muy fácil de cambiar y yo creo que van a garantizar la seguridad jurídica. Pero creo que el problema no está tanto en la ley 20.009, sino que lo radical, lo más importante,
Yo soy un defensor de que los juzgados de policía local sí tienen que conocer de esta materia. No me cabe ninguna duda porque son los que tienen el acceso a la justicia comunal. Necesario era desplazarse por parte de los emisores, ir a desplazar y demandar a los usuarios en su juzgado de policía local, en su comuna. Esa es la puerta de acceso a la justicia. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? La inyección de recursos a los juzgados de policía local. O sea, nosotros tenemos un problema en nuestro país que es la doble dependencia de los juzgados de policía local. Desde un punto de vista jurisdiccional y disciplinario del Poder Judicial, pero desde un punto de vista económico de las municipalidades. Y yo, que me dedico a la litigación en estos temas, lo percibo cuando voy a litigar a un juzgado de policía local muy rural, en que solo está el juez de policía local, sin asistencia de actuarios, sin asistencia de personas que tengan conocimientos técnicos y jurídicos respecto a esta normativa, a ir a litigar a otras comunas en que realmente existe un conocimiento acabado, en que tenemos personal que se dedica a estudiar estos temas, a realizar cursos de actualización, a actualizar y tratar de perfeccionarse en estos temas. Entonces, yo creo que lo principal es inyectar recursos a los juzgados de policía local, con una política de Estado, tratar del fondo de que haya mayor uniformidad, que tengan mayor conocimiento jurídico respecto a estos temas, que sigan conociendo. Y para eso la modernización digital es sumamente relevante. Hoy en día existen muchas hipótesis, por ejemplo, en la ley 20.009, solo estoy cerrando, que señalan de que, por ejemplo, si un usuario tuviese más de una causa en juzgado de policía local, procede la medida prejudicial de suspensión de cancelación de cargo, restitución de fondos. Yo no tengo conocimiento de qué pasa en los juzgados de policía local a lo largo de la comuna porque no todos tienen digitalización. Entonces es letra muerta, porque no sabemos qué pasa en el norte de Chile, en el centro, en el sur, porque no hay un sistema integrado. Entonces yo creo que lo más relevante es seguir manteniendo los juzgados de policía local con estas competencias. Desde luego que la ley es perfectible y va a ser modificada y vamos a tener mayor seguridad jurídica, pero es importante seguir fortaleciendo los juzgados de policía local en el conocimiento de estos temas. Para la seguridad jurídica de los emisores y para el acceso a la justicia por parte de los consumidores usuarios. Y además también no solo la ley 20.009 es de competencia de los juzgados de policía local, sino también los temas de protección al consumidor, las acciones individuales siguen radicadas en los juzgados de policía local. Yo creo que eso quizás es lo más relevante. Bien, muchísimas gracias. Con eso terminamos el programa de hoy. Claramente los dejo invitados para que un poco después que se haya dictado la ley volvamos a discutir sobre estos mismos temas.